Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Aquí transmitiendo en directo. Hacía unos días que no os veía, pero aquí volvemos. Y hoy con una sorpresa muy especial, porque voy a transmitir con James Van der Loos, un súper profesor que todo hijo quisiera tener, pero sobre todo que los padres quisieran tener la información que él os va a aportar en este momento. Me acerco para ver si tenemos su petición y enseguidita vamos a conectarnos con James. Lo dicho, vamos a esperar un momentito. Sí, a que nos envíe su invitación y así le podemos dar cabida. ¿Cómo se encuentra toda la gente bonita? ¿Cómo estáis pasando todos estos días? ¿Siguen en casa? ¿Siguen confinados? ¿Siguen con ideas para pasarlo lo mejor posible? Para que los que nos acompañan también estén bien. Recordar que hablamos el sábado de comunicación no violenta. Mañana voy a estar con Teresa charlando también de comunicación, pero la comunicación no verbal. Me encanta eso de lo que decimos. Ya veis cómo soy yo todo el día hablando con la cara y con las manos y con los brazos. Y ahora porque estamos aquí en lo cortito, pero si no, siempre me estoy moviendo. Por ejemplo, cuando estoy dando clases y esto. Voy a mirar aquí. James, no te tengo. No te tengo. A ver, es que hay una lista enorme de gente que está entrando, pero no tengo tu petición. Pues nada, te seguimos esperando un ratito. Me gustaría hoy también agradecer a toda la gente que sí tiene que salir a trabajar, que está dándolo todo en los hospitales, que como decimos, se están dejando la piel, están trabajando turnos donde hacen 10, 12, 14 horas. Gente que lleva, lo he visto en el hospital, gente que lleva 2 fines de semana, 3 fines de semana sin tener un día libre, o sea, cuando llega el fin de semana toca trabajar y continúan, y están ahí apoyándonos a todos para que de alguna manera ellos puedan hacer lo que han querido hacer en su vida, que es salvar las vidas, con el dolor que tiene el no poder conseguirlo tal como se han preparado para hacerlo. Y, y bueno, una tarea difícil en este momento, un estado de mucha tensión en muchos lugares donde no están todos los materiales, se hace lo que se puede y sobre todo lo que se puede es trabajar con el corazón. O sea, un gracias enorme. Un saludo también a esas familias que han perdido algún familiar en este arrasar que ha habido. A ver, Betina, Malena, no. James, ahí has llegado. Agradecer también a la gente, transportistas, gente que trabaja en los supermercados, en los lugares a donde se tiene que continuar todo para que nosotros podamos estar tranquilos en casa. Y, y bueno, esto. Un saludo a toda la gente que trabaja, a toda la gente que ha perdido un familiar, a todos los que se quedan aquí con ese dolor a veces sin poder acabar de transitarlo. Y yo doy la bienvenida a James. Qué bueno que estés aquí. Siempre me Hola, hizo, bueno, siempre, desde que conozco a James, que es compañero de Inés, una de mis hijas, y de Jeremy, eh, de Tina, ¿no? exacto. Y fueron compañeros de trabajo en unas colonias Ujú. y me encantó el trabajo tuyo, la manera en que explicas, la facilidad para hacerle comprender a los padres, ¿no?
contar en pequeñas cápsulas de 5 minutitos, contar algo que para los padres se nos pudo hacer. Los míos ya están crecidos, pero claro, los que tienen niños pequeños y los que en este tiempo están en esa circunstancia, pues como que se deben estar subiendo a veces por las paredes. Por eso estoy súper contenta de poder compartir este tiempo contigo. Solo decir algo, no es que sea maleducada, James, y a toda la gente, pero voy a mirar aquí el chat para no tener que estar agachando la cabeza cada rato, ¿vale? Y dejar ese teléfono ahí. O sea que yo aquí seguiré el chat por si después tenemos que responder algo y así podemos comentar o charlar antes con James. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Fander? James Van der Lust, todo el mundo me llama así, Van der Lust, pero realmente se llama Van der Lust. Pero como es algo muy extraño de pronunciar, todo el mundo me llama Van der Lust, tal y como suena en español. Que, Ya, bueno, pero es lo como es que... holandés, es Van der Lust, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Sí. Es Bueno, un gusto saludarte, maestro. Ángel. Se me oye bien. Dime. Se me escucha bien. Sí, yo te escucho un pelincito cortado, pero yo creo que cuando tú hables y yo me calle, ya se escuchará bien, se escuchará estupendo, por suerte. Eh, Bueno, primero de todo, muchas trabajas gracias. como maestro, como profesor, como comunicador, como youtuber, saltó al estrellato en la televisión con un programa, ¿no? Sí, con un programa de También. televisión. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a tu canal de Instagram. Siempre es un gusto hacer directos compartidos con alguien, porque la verdad es que siempre se aprende un montón. Y se valora muchísimo esta audiencia, toda la gente que nos está viendo desde casa ahora, con esta finalidad de aprender, porque muchas veces los papás, hay muchos papás que me dicen, sí, pero yo quiero hacerlo mejor y no tengo estrategias. Yo digo, bueno, el primer paso siempre es querer hacerlo mejor. Y siempre todos los que están conectados ahora mismo mirándonos, seguro que tienen esta intención de hacerlo. Y esto ya para mí es de aplaudir, primero de todo. ¿Vale? Entonces, bueno, este directo, un poco, si quieres me arranco, yo vengo muy embalado, como Tú siempre. arranca porque así yo no te corto, exacto. Vale. Pero también lo hacemos en plan conversación, es decir, yo también quiero Sí, escuchar sí, tu sí, punto de sí. vista. Si quieres, Perfecto. acordamos cuando yo te haga así. Vale. Yo freno porque si no la cosa va a Me ser... toca, como en la escuela, Sí. yo haré como en la escuela. Exacto, levanta el dedo, sí. ¿Cómo cuesta enseñar a nuestros alumnos que levanten el dedo para pedir turno de palabra? ¿Cómo cuesta eso? Pero bueno, hay que insistir. Bueno, yo primero de todo quiero dar mucho... ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta o lo que me pasa a mí en las clases? Que cuando acordamos, nosotros acordamos casi siempre antes de empezar un curso las normas porque esa forma de funcionar siempre tiene que ver algo con nuestra manera de actuar, con nuestro carácter o nuestra personalidad. Y una de las cosas es, bueno, primero se escucha el tema y hasta que no hemos escuchado el tema no vamos a hacer preguntas, porque si no la respuesta ya vendrá después. Y después levanten la mano y así podemos asignar turno, pero lo que ocurre es que la gente está acostumbrada, levanto la mano y me pongo a hablar, entonces ya no espero el turno. Esto es como lo que nos cuesta a nosotros como adultos en clase. Ahora sí, yo me callo. Exacto, Ángel. No, 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 por favor, las veces que quieres, interrúmpeme. Lo que sí que quiero decir, porque sobre todo para el tema del tiempo y para la gente que está ahora al principio, todo lo voy a decir bajo mi punto de vista. Y una de las primeras cosas que creo que no hay que cometer el error es que de momento parece, en este momento en que todos estamos encerrados en casa, en que los papás de repente todos se convirtieron en maestros y todos tienen que empezar a dar clases en su casa. Yo desde aquí como maestro quiero decir que esto no es así. Estamos en una situación excepcional y en que los papás tienen que seguir siendo padres, que ya es muy difícil ser papá y mamá. Pero no hay que ponerse en casa en una pizarra y a dar clases en horario. Esto es lo primero que quiero decir, que nadie se ponga nervioso, que hay tiempo para todo, pero no os preocupéis, esto es lo primero, ¿vale? Entonces, cada colegio lo está gestionando de una forma distinta. Algunos mandan deberes por email, otros hacen videoconferencias con los alumnos, depende de los recursos de los maestros, no es culpa de los maestros. Maestros, muchos de ellos, en mi colegio, por ejemplo, no estaban preparados y no tienen la formación incluso para hacer un directo de Skype. Algunos no saben cómo funciona hacer un Skype o un directo por Instagram, Zoom o
cualquier hangout o muchos de estos programas. Entonces, primero de todo, relax. Y yo los consejos que voy a dar desde el punto de vista de papás, todo lo que los papás pueden enseñar, que creo que es muchísimo, ¿vale? La primera cosa que quiero decir es, hay muchos hijos que crecen en sus casas y no participan activamente de lo que son las tareas del hogar. Y creo que ahora que estamos todos encerrados, es un momento ideal para que los papás y las mamás enseñen a sus hijos, por ejemplo, cómo funciona todo en la cocina. Todo. Ya sé que el fuego es peligroso y hay que andarse con cuidado, pero yo, por ejemplo, yo aprendí a cocinar de mi abuela. Yo iba a comer a casa de mi abuela y llegó un momento en que le dije, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y me dijo, te voy a hacer un curso de cocina, no te preocupes, sin yo haber pedido nada. Y entonces, cada día, yo cuando llegaba, en vez de llegar a casa y tener el plato preparado y todo al mediodía, había tiempo de sobras, pues llegaba y yo ayudaba a cocinar a mi abuela. Y al final llegó un momento en que mi abuela, como una sargento, se convirtió en la oficial al mando y yo era el que cocinaba. Y así es como aprendí a hacer arroz, pasta, pues sofritos y todo eso. Es decir, la primera cosa que quiero decir es que es una oportunidad fantástica para explorar todo lo que hay en la cocina. Todo. ¿Vale? ¿Qué te parece este primero? Además, no solo explorar lo que hay en la cocina, sino también ordenar la cocina, Ujú, saber lo que hay en cada cajón, ujú, limpiar los fondos y todo eso los niños, si lo haces jugando, se lo ujú. pasan fenomenal. Ahora vamos a Claro. ordenar tés, imagínate, en una caja y te pasas un buen rato, como media hora, una hora por ahí, todos los que son iguales o mezclando, ¿no? Así de esa manera. Pero me ha encantado lo que has dicho, porque yo también aprendí a cocinar con mi abuela. Ah, mira, mira. Mi abuela vivía con nosotros y después yo volví a vivir con ella cuando tenía 12 años, me fui casi 3, cuando se había quedado viuda me fui a vivir con ella para que no estuviera sola. Ujú, Y ahí cocinábamos de todo porque era ella la que nos podía hacer la comida. Mis padres trabajaban y era la abuela con la que nosotros crecimos. O sea ujú, que exacto. aprendí con ella y Ujú, con un cuaderno de recetas de cocina que hacía con una amiga. Nos inventábamos recetas y las poníamos en un cuaderno. O sea que ujú. realmente es imaginación al poder, ¿eh? Sí, porque hay un montón de juegos que se pueden hacer en la cocina. Algo muy sencillo es sencillamente diferenciar la sal del azúcar, que tienen el mismo color en apariencia, pero si uno se fija, el grano es distinto. Mm. Entonces, es muy divertido, pues, hacer alguna receta de cocina, ¿vale? Porque no hace falta todo el rato diferenciar sal y azúcar, y sencillamente poner, excepcionalmente, la sal y el azúcar en dos vasos, en dos recipientes iguales. Así, durante toda la receta va a haber ese peligro de equivocarse, de si es sal o es azúcar. Y al principio sí que es verdad que pues metes el dedo y chupas y sabes lo que es. Pero al final, si te fijas, el grano es distinto, la textura del azúcar y la Mm. textura de la sal es distinto. El azúcar es un poco más grueso y la sal es un poquito más fina. Y eso es muy divertido cuando lo aprendes jugando y por observación, sobre todo. Y muchísimos otros juegos que se pueden hacer en la cocina. Entonces, el tema del fuego es ideal para aprender las distancias. Hay gente que en su casa tiene vitrocerámicas, las vitrocerámicas son un poco más seguras para niños, pero yo sobre todo o sea, me lo tomaría como un proyecto, que esto es muy importante que quiero decirlo, un proyecto a largo plazo. Es decir, ahora que estamos encerrados en nuestras casas, vamos a enseñarles cosas a nuestros hijos que les sirvan para siempre. Porque si saben, por ejemplo, hacer un huevo frito o hacer un poco de arroz, el día en que por cualquier motivo no puedes hacerlo o sencillamente llegas tarde a casa o lo que sea, tú le vas a poder enviar un WhatsApp, un mensaje a tus hijos y le puedes decir, pues prepara un arroz que ya lo practicamos y ya sabes cómo se hace, un huevo frito o etcétera, etcétera. Y esto cuidado porque yo lo haría a partir de 7 años, sin problema, incluso 6. Porque a veces me preguntan, ¿a partir de qué edad lo recomiendas? Yo digo, bueno, depende de tu hijo. Si tu hijo es un hijo calmado y sabe estar en la cocina, pues aunque tenga 6 años. Pero si ya lo ves que es muy nervioso, pues no le des un cuchillo, por ejemplo.
porque ya vemos que se va a hacer daño, no es una buena idea. Vamos a empezar dándole otras cosas, vamos a darle una cuchara de palo para que pueda mezclar y otras cosas, es decir, poco a poco. ¿Sí? O que hagan ensaladas o cosas que no se vayan a quemar. Perfecto. Pero sí que es importante, es verdad, yo con, ya te digo, 7, 8 años yo cocinaba y cocinaba no solo para mí, cocinaba también porque me gustaba mucho la cocina. Y lo aprendía con mi abuela, que siempre estaba atenta, pero desde chiquita me acercaba y luego, claro, yo con mis hijas seguramente no cocinaron con 7 años. Ahora, sí que venían a comer a casa porque no les gustaba la comida del colegio y tenían que calentarse todo. Y esto, en la medida en que lo empiezan a hacer y van adquiriendo poquito a poco responsabilidad, es lo que tú dices, un camino. Es que estos días son una grandísima oportunidad para que los chicos aprendan a hacer cantidad de cosas. Exacto. Esto Los primer padres, bloque. perdona, nos levantamos rápido, tenemos poco tiempo, al menos eso era lo que me pasaba a mí, los demás no sé, pero a mí me pasaba esto, y entonces mira más rápido, preparo el desayuno, plin plan, dejo todo, ¿no? Y hoy Exacto. tenemos tiempo para que los chicos se hagan el desayuno, la merienda y además con autonomía. Exacto. Esa es una de las palabras que estaba buscando yo, autonomía. Porque que los niños aprendan autonomía es lo mejor, el mejor legado que les podemos dejar, es lo mejor que les podemos enseñar, la autonomía. Entonces, con este primer bloque que he abierto con experimentar en la cocina, aprender cosas en la cocina, eso ya lo junto con todas las cosas de casa. Ahí incluyo poner lavadoras, que es muy fácil y pueden hacerlo niños de 3 años, pueden ayudar a poner una lavadora. Es muy fácil, los programas cada día son más sencillos. Y si no, pensar cómo utiliza un niño de 3 4 años un móvil, un celular. Lo utiliza de una manera, ¿cómo no va a saber poner una lavadora? Es muy sencillo. No hace falta planchar, no hace falta, porque ya sabemos que es peligroso. Pero poner la lavadora es un buen hábito que podemos aprender, ¿vale? Entonces, en este primer bloque pongo lo de la cocina, ayudar en las tareas de casa, pegar platos, tal. Entonces ahora, abrimos segundo bloque, un bloque un poco más académico. A todos aquellos papás que dicen, bueno, pero no queremos que se retrasen en el aprendizaje. Primero de todo, no os preocupéis, porque todos los niños están haciendo el mismo parón. Es decir, todos están parando, es como si fueran unas vacaciones, pero esta vez de primavera, o sea que nadie se preocupe, la preocupación no es necesaria, ¿vale? Pero si lo que queréis es que aprendan, en vez de hacer actividades concretas, como juegos o mira, haz vamos a dibujar esto o haz un dibujo libre en un papel. En vez de hacer esto, vamos a trabajar con proyectos. ¿Qué es un proyecto? La primera parte de un proyecto es sentar a nuestros hijos en el sofá. Porque no es en plan, vamos a jugar a tal cosa. No, no, no. Vamos a hacer un proyecto. Y un proyecto es algo muy divertido y que os va a encantar. Los sientas en el sofá y cuando los tengas sentados les propones un proyecto, por ejemplo, hacer una obra de teatro, ¿vale? Aquí pueden elegir si la hacen con títeres, si la hacen con personajes reales, como quieran. Pero un proyecto ya no es un juego que dura 10 minutos. Porque lo que me están diciendo muchos papás es que me están diciendo, Jay, porque hice un PDF con actividades, con 32 actividades para hacer en casa, y mucha gente me dijo, nos hemos terminado el PDF, más actividades. Y no es un tema de hacer juegos de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, sino hacer un proyecto que pueda durar todo el día, incluso un par de días, porque de tiempo nos sobra. Entonces, primer paso, proyecto. Se sientan en el sofá. Les cuentas que un proyecto es un juego grande que vamos a hacer y que tiene que estar muy bien hecho. Y que si se hace mal, pues se tiene que mejorar. Pero no vamos a hacer cualquier cosa, porque lo vamos a hacer bien hecho. Entonces, les propones, por ejemplo, esto que decía de una obra de teatro. Si son más mayores, que sean ellos los personajes, los actores, y si son más pequeñitos, yo pondría la barra, ¿vale? A partir de 8 para arriba diría que ellos hagan de personajes, que se pueden aprender un texto, y de 8 años para abajo haría que hagan personajes con un papel, muy fácil. En un papel hacen un dibujo de un personaje y con un lápiz lo pegan detrás y ya lo pueden mover. Pero lo divertido de esto es que tienen que tener una historia, tiene que haber una historia. Si ves que no se arrancan, pues tú les das el leitmotiv, les dais
les das el motivo, les dices de qué quieres que sea la obra, y esto para todos los papás, que sea una obra que te apetezca ver, que te apetezca ver. Si te gusta, por ejemplo, en el cine, si te gustan las obras románticas, pues dile que sea algo de romance, que haya dos personajes y que se enamoren. Eso si no se arrancan con la creatividad. Pero tienen que elegir de qué va la historia, tienen que elegir qué personajes va a haber, tienen que elegir la trama, cómo se desarrolla. Es un momento ideal para enseñar que primero hay un primer momento en que salen los personajes, luego hay un problema y al final de la obra se soluciona. Y una vez hecho esto, que ya te de la obra, si es en caso de títeres que pueden tumbar una mesa en el salón y cambiar algunos muebles, poner quizá la cortina de la ducha para hacer de teatro. Ahí ser creativos, sí, ahí ser creativos, es que se nota que lo he hecho ya, esta actividad ya la hice en casa hace tiempo con mis En sobrinos. la bañera la hiciste, eso sí. Digo, en la bañera. Con la bañera, pero con la misma mesa, con el faldón que cae de la mesa, las mismas, ¿cómo se llama lo que se pone encima de la mesa? Un Las... mantel. Un mantel, gracias, un mantel. A veces siempre me trago un mantel. Con el mismo mantel se puede poner de una manera que se hace una cortina debajo de la mesa. Entonces, lo que es la mesa, se hace una cortina y como ellos ya son pequeñitos, ya caben debajo, ¿vale? Entonces, lo guay de esta obra de teatro es que dicen, sí, te la vamos a hacer. Y tú dices, no, 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 no me la hagáis. Primero practicadla, porque os tiene que salir bien. Entonces, vais a alucinar con el rato que se están practicando y cambiando el argumento y tal. Entonces tú les dices, ¿qué? ¿Ya la puedo ver? Y te van a decir, no, 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 no. Y practicando y practicando, y al final realmente les va a salir una cosa muy bien hecha y los has tenido entretenidos, pero con un proceso de aprendizaje donde ellos mismos sean los protagonistas. Eso es aprendizaje significativo, porque toda su vida se van a acordar cuando sean mayores del, sí, nos encerramos en el coronavirus, sí, aprendimos tal, tal, pero sobre todo hicimos una obra de teatro. ¿Os acordáis? Y se acordarán ellos más que vosotros. ¿Sabes qué chulo, James? Que dices, toda obra tiene, bueno, hay un inicio, una trama, hay un problema, tienen que solucionar algo, tienen que encontrar una vía, ¿no?, de salida, y luego finalmente todo se arregla. Y es maravilloso porque les puedes contar en paralelo, una vez que han hecho esa obra de teatro, y ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? Pues no pasaba nada y después hubo un problema. Y después que pasó el problema, pues volvemos a la vida misma, ¿no? Poder encontrar la similitud, pero además que aprendan cuántas cosas vivimos como problemas, pero que casi siempre les vamos a encontrar solución. Y que encontrar una solución finalmente pasa a ser un recurso. Y que todos tenemos recursos dentro. Para eso, precisamente, el día que tengo un problema, tengo el recurso también adentro. Y es otra forma de mostrarles que cuando estén enganchados con algo, tienen que hacer una reflexión, no girar alrededor del problema, sino ponerse de observador y poder mirarlo desde otro lugar. Exacto, exacto, fantástico. Incluso esta edad me he olvidado decir que si son más mayores se puede introducir la figura del narrador, de voz en off, de esa persona que habla y cuenta cosas en la historia que no se ven, pero cuando son pequeñitos no insistáis, porque les cuesta mucho entender que hay un narrador en la historia, porque les cuesta un poco. Además que la historia ya veréis que, aunque la hayan hecho muchas veces, igualmente en el estreno, el día del estreno siempre cambia. O sea, y por cierto, el día del estreno recomiendo muchísimo que hagáis palomitas. Eso le da a la actividad mucha pompa. Porque cuando veis Netflix hacéis palomitas, cuando vemos esta obra de teatro, esta representación, también hacemos palomitas. Esto es muy importante si tenéis palomitas. Si no tenéis, pues nada, otras cosas. ¿Vale? Muy bien. ¿Continúo más? Sí, sí. Vale. Entonces, recordamos, en el primer bloque hemos visto esto de tareas de casa, en este segundo bloque hemos visto el tema de entender, hacer proyectos, no hacer juegos cortos que cansan mucho y nos agotan a los adultos, sino hacer proyectos largos, ¿vale? Y en este tercer bloque os quiero contar una cosa, ¿vale? Esto es una cosa muy pionera que yo estoy desarrollando ahora, ¿vale? Está aún muy fértil, ¿vale? Y por eso me encantará recibir feedback de todos los papás que lo quieren aplicar en sus casas, ¿vale?
Algunos de vosotros ya sabéis que este verano hice unos cursos de primatología para aprender cómo funcionaban los primates, los monos, los simios, ¿vale? Y aprendí un montón de cosas que no vienen al caso, pero una de ellas sí, y es que una de las cosas que tenemos en común los humanos y los simios es que nos desarrollamos con nuestro exterior, es decir, la información que recibimos de lo que nos rodea, ¿vale? La recibimos por la vista y por el tacto. Cuando nuestros niños son pequeñitos, sobre todo por el tacto, y cuando vamos creciendo, muchísimo por la vista. Pero el olfato y el oído son algunos de los sentidos que no utilizamos tanto. En comparación, por ejemplo, con un perro o un perro y un gato sobre todo se relaciona por el oído y por el olfato. No quiere decir que no vean, es decir, los gatos tienen una vista fantástica, pero aún así, de forma nocturna, dicen los científicos que aún así continúan utilizando más el olfato y el oído, aún tiendo una cosa que se llama vista retráctil, porque, bueno, da igual. El tema es que, sabiendo esto y que nuestros niños utilizan la vista para desarrollarse con el entorno, ¿vale? Un poco visto rápido, están utilizando una parte del cerebro relacionada con la vista, ¿vale? Pues lo que os propongo es lo siguiente, y sobre todo que luego me contéis los resultados en mi cuenta de Instagram o escribiéndolo en mi canal de YouTube. Exacto. Y es que intentéis buscar una habitación de vuestra casa, ¿vale? E intentéis hacerla oscura, una cámara oscura, ¿vale? Este es el primer de los planes, ¿vale? El plan B, si no tenéis esta suerte, porque tapar ventanas es muy complicado y tampoco vamos a jugar de noche, intentar improvisar unas mascarillas, ¿vale? Que se pueden hacer con una bufanda, con cualquier cosa, para taparle los ojos a vuestros hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en que les tapas los ojos, tienen que empezar a utilizar los otros sentidos. Y eso parece un juego muy sencillo, pero vais a ver que tiene algo muy complejo detrás. Yo os digo desde mi experiencia, porque ya lo estoy empezando a practicar en mi colegio con un grupo de alumnos, estamos haciendo unas actividades con los ojos cerrados. Ellos ya lo saben que es taller a oscuras, ¿sí? Le llamamos fuscó en catalán, que es oscuro en castellano, ¿vale? Entonces, cuando hacemos este taller, el primer día es un caos, porque los niños se tropiezan, chocan, es un caos, ¿vale? Y la actividad puede ser algo tan sencillo como encuentra las llaves, y un adulto con unas llaves tiene que mover las llaves. Yo, como veis, utilizo cosas que haya por casa, no os estoy pidiendo nada extraordinario, pero unas llaves, si tenéis un cascabel mejor, que hacen un ruido, no tengo unas llaves a mano ahora, pero ya sabéis de qué estoy hablando, y que ellos gana el primero que coge las llaves, que agarra las llaves, ¿vale? Es una actividad muy sencilla, ¿vale? Vais a ver que es muy divertida, que les encanta, que quieren jugar muchísimas partidas, porque esto de tener los ojos vendados les encanta, además es como un reto súper divertido, pero en paralelo vais a ver cómo desarrollan otras habilidades que a nosotros los maestros nos cuesta mucho. Por ejemplo, el autocontrol, ¿vale? El autocontrol, es decir, que un niño, por ejemplo, vaya con cuidado, o que un niño, por ejemplo, aprenda que algo le puede hacer daño y todo eso, o que un niño aprenda, por ejemplo, a estar sentado, ¿sí? Esto es autocontrol, ¿vale? Entonces, cuando haces esta actividad y los niños van con los ojos cerrados, al principio chocan porque van muy movidos, pero luego entienden que chocan, se tropiezan cuando se mueven rápido. Pero si aprenden a estar tranquilos, ¿sí? Y es como incluso una forma de meditación, si aprenden a estar tranquilos y no moverse hasta que no oigan el ruido de las llaves. Entonces, al principio ves cómo es un caos la actividad, pero cuando has jugado 3 o 4 veces, ves que los niños están en esta posición y están muy concentrados en su oído. Y consigues lo que no conseguimos nunca los maestros, y es que estén parados, estén quietos, inmóviles. Entonces, esto por una parte, autocontrol. Por otra parte, psicomotricidad, es decir, mover los brazos y las piernas. Al principio, si imaginaros que vuestro hijo es este rotulador, ¿vale? Al principio, lo que hace es que se mueve como un palo,
se mueve para ir hacia un sitio recto, que es lo que hacen cuando andan por la calle. Pero una vez entienden que con la oscuridad chocan con la cabeza o con cualquier parte del cuerpo, que nadie se haga daño, o mucho daño, entienden que si ponen las manos delante, cuando se desplazan, primero tocan el objeto y entonces no chocan contra la pared o contra un compañero, contra lo que sea. Y es fascinante los resultados de momento, aunque es una cosa que estoy trabajando aún y por eso no he dicho los resultados ni he hecho ninguna exposición ni vídeo en YouTube. Los resultados son increíbles porque consigues que los niños empiecen a utilizar las manos para moverse en el espacio. Y con las piernas igual, empiezan andando así, ¿lo veis? Y luego andan así, ¿ves? Extendiendo las piernas como si fueran un pulpo. Esto es increíble y además, cada vez, muy importante, cada vez que se quiten la venda de los ojos, tienes que preguntarles qué sensaciones han tenido y qué han aprendido de esa tanda de juego. ¿Qué te parece, Ángeles? Súper, súper, porque es chulísima la información que hay cuando nos tapamos los ojos, porque es un momento en el que no nos damos cuenta que los demás nos pueden mirar. Si la regla de juego es todo el mundo está con los ojos tapados, nos desinhibimos un montón a la hora de trabajar así, ¿no? Ir ay, ¿cómo se dice? Con un antifaz. Con un antifaz. Pero yo te hago una propuesta. Mira, tú le has hecho a este grupo y a todos los que vean, que luego le dejen un mensajito en su Instagram, que es tu nombre, igual, tal como lo hemos mencionado al principio. La propuesta es, nosotros trabajamos mucho en descodificación biológica y en las formaciones con los alumnos, con ojos tapados también, pero haciendo dibujo. ¡Wow! Imagínate. Y además con una característica. Tiene que haber en la caja de colores, esto es espectacular, lo que pasa que lo utilizamos más a nivel terapéutico. ¡Uy, eres zurdo! Dime. ¿Eres zurdo? No, lo ves zurdo porque estoy girado, pero soy vale. Estás trabajando con los dos. Mira, en la caja de colores tiene que haber rotuladores blancos o de esos rotuladores que también borran. Vale. Sí, sí. ¿Sabéis? Hay unos, a veces se compran unos rotuladores en los que vienen todos los colores, uno es blanco, pero además uno borra, o sea, has pintado con un color, luego coges otro y te borra algo de lo que has pintado. Y el resultado es espectacular, porque no estás pintando, no estás haciendo un dibujo que normalmente tiene una instrucción. Por ejemplo, dibuja tu familia o dibújate cuando te sacaron los pañales y comenzaste a hacer pipí en un lugar, o dibuja tu problema en este instante. Por eso te digo, nosotros lo utilizamos a nivel terapéutico, pero con niños tiene que ser fabuloso. Yo con niños trabajo más con dibujos o con muñecos, porque te tienes que poner en el suelo y jugar con ellos para ver qué información sale a través de esto. Pero es espectacular trabajar con los ojos cerrados y de repente tienes que recibir, por ejemplo, la instrucción de hacer tu familia y los vas pintando uno encima del otro, o todos muy alejados, o a ti te pones en el lugar de la madre, pintas a la madre, pero después te pones a ti misma. Y nosotros no interpretamos nunca en el trabajo. Siempre les pedimos, y ahora que ves que, por ejemplo, tú te has pintado encima de tu madre o de tu padre o de este hermano, ¿qué sientes cuando ves esto? Y ahí es cuando, ¿no? Cuando entran en su trabajo interior. Por eso es muy bonito hacerles a los niños también dibujos con ojos cerrados y que reflexionen. O esto de han trabajado, han tenido una experiencia y que han sentido en ellos. Es espectacular aprender a sentir desde el sentimiento, desde las emociones.
Sí, sí, la verdad es que fantástico, me lo ha apuntado esto que me has dicho, esta idea, y la voy a aplicar y un poco la idea esta, la estaba compartiendo con todos vosotros y con toda la gente que vea el directo, para que me comparta un poco sus ideas, sus puntos de vista o algunos talleres o actividad que pueden hacer, porque creo que es algo muy que está empezando, estoy viendo aún tal, pero de momento me salen más cosas beneficiosas, como por ejemplo, una de las cosas que también es muy positiva, es que de esta forma consiguen entender mucho mejor una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad visual, es decir, una persona que es ciega. Al primer taller, cuando hacen un taller, no, porque les falta conciencia, es decir, lo hacen como una vez y les parece un juego, pero a medida que van repitiendo esta actividad y hacen con distintos juegos distintos, voy a probar este de hacer el dibujo que tú me has dicho, des desarrolla mucha empatía y estoy seguro que el día que vean a una persona ciega por la calle, van a saber mucho mejor cómo asistirle que no una persona que no hubiera hecho este tipo de talleres y hubiera desarrollado este tipo de capacidades. Ujú. Sí, mira, Exacto. entonces, haciendo esto, también podrías utilizar un ejercicio. Yo estudié fisioterapia en Argentina, que es kinesiología ya. Y una de las clases fue salir a la calle en silla de ruedas o con muletas y un pie doblado, ¿no? Para hacer como que tenía una fractura o algo, no lo podías utilizar y caminar por la calle, pero si es dentro de un espacio cerrado, los papás pueden jugar con los niños también para ver las dificultades que podría haber cuando no cuentas o porque has tenido una fractura o porque has tenido una dificultad física en algún momento y que puedan valorar lo que es tener todo el cuerpo sano. Exacto. Exacto. Todos estos tipos de talleres son increíbles para desarrollar la empatía, que es algo, es una de las cosas que siempre nos cuesta mucho trabajar, porque es relativamente fácil los conocimientos académicos, es decir, enseñar a sumar, enseñar a leer, todo esto lo aplicas y con repeticiones, hay metodologías, al final es fácil aprender o sea, que un niño lo aprenda, pero el respeto, la responsabilidad, la empatía, todos estos valores son muy difíciles de trabajar y se tiene que tener mucha constancia y mucha insistencia. Yo creo que ahora que estamos encerrados en casa es una buena oportunidad para trabajar todos estos valores, ¿sí? Otra cosa que quería añadir, también importante, es que está muy bien que haya 1 hora o 2 horas en el día en que cada uno es como momento de trabajos personales, ¿sí? En que les decimos a los hijos que pueden ir a sus habitaciones, cada uno en sus habitaciones, y comparten, los papás comparten habitación, pues cada uno en su habitación, no en la noche, sino durante el día, por ejemplo, después de comer, y tener 1 o 2 horas de trabajos personales, de momento de estar en tu habitación y sin ninguna tarea concreta. Y luego contar qué es lo que habéis hecho. Pero importante, sin dar ninguna tarea. Es decir, la idea no es vete a tu habitación a ordenarla, porque eso es algo que ya sabe que tiene que hacer Claro. siempre, cada día. Ve a tu habitación. Es un momento de trabajo personal. Puedes ir a tu habitación y puedes hacer personalmente lo que tú quieras. Es un momento de juego individual, es un momento para que pueda leer si quiere, es un momento para hacer lo que quiera. Y el primer día que lo hacéis, como todo, yo siempre le digo lo mismo a los padres, que no se desesperen, porque la primera vez que que incorporas una nueva tarea a la vida de los niños, siempre es un poco desastre. Vamos a decir la verdad, es así, siempre los resultados siempre son un poco catastróficos. Pero la repetición es lo importante. Si el primer día lo haces, van a su habitación, no a jugar a la consola, cuidado, ¿eh? La consola que se quede en el comedor, sino que van a su habitación a buscar otras cosas, van a ir explorando, porque una frase que no recuerdo exactamente de quién era, decía que los genios se hacen genios en los largos paseos por el bosque. Es decir, que un genio no es alguien que siempre está trabajando y haciendo cosas, es alguien que también toma sus descansos y tiene sus momentos para pensar y para reflexionar en sus tareas. No sé qué opinan. Un momento eureka son los momentos de silencio, ¿no? Cuando en la nada puede aparecer algo y entonces es importante también enseñarles esto, de la actitud. No todo el tiempo tiene que estar lleno
Y te lo dice alguien que ha llenado todos los tiempos, todos los minutos de su vida, pero que ha tenido que aprender incluso a hacer terapia para decir, me calmo, me quedo, estoy y me escucho y me doy permiso para no hacer, sino para ser. Y algo que me interesa antes de acabar, James, que creo que es importante para los papás y para el crecimiento de los niños, es el hecho de que si les enseñamos algo, lo tenemos que hacer nosotros. Si les estamos proponiendo su silencio y su quietud, no es que yo los mando a que estén en su interior y yo me pongo a mirar aquí la tele, ¿no? Es como yo lo hago. O si quiero que tengan momentos de lectura y no me ven leer nunca, pues raramente lo van a hacer, ¿no? O incluso deberes, cuando decimos, ellos tienen tareas, tienen deberes. Ay, mira, me he traído esto del trabajo que tengo que acabar. Esto es como sería un deber de los que tú tienes, que te dan en la escuela, que vayan viendo que en lugar, lo único que tenemos son pantalones más largos, quizás, pero en el fondo seguimos haciendo lo mismo casi. ¿No? James, me ha encantado compartir este rato. ¿Quieres contar algo más? Bueno, quiero decir sobre todo que mucha paciencia, que hay mucho tiempo y que parece que esto se va a alargar un poco, o sea que sobre todo la paciencia es muy importante y que aprovechen para tener estos momentos de comunicación y para hablar de muchos temas que muchas veces no se hablan. Por ejemplo, es un momento muy bueno para plantearse pues qué van a hacer en un futuro sus hijos o qué se va a hacer en el verano. Es decir, es muy importante hablar de cómo te sientes, tienes ganas de salir, no tienes ganas. Los chicos puedan seguirlo como un valor. ¿Sí? James, Vale. que se nos ha ido todo. No Se pasa fue todo nada. este bloquecito. ¿Puedes repetirlo? Nada, solo decía que es un momento para tener paciencia y para hablar mucho, para hablar. Que tengan en cuenta los papás que hablar, el sistema de comunicación oral, hablar, es una de las cosas que nos genera más aprendizaje, tanto por utilizar las palabras como para desarrollar pensamientos bien estructurados. Es decir, estar todo el día hablando hace que nuestros niños sean más inteligentes. Eso es con lo que quiero que se queden. Ya. Mira qué bueno. Nos ponemos a hablar. Gracias Exacto, por ¿no? haber compartido esta charla. Gracias, gente, por haber estado aquí y los que lo escuchéis más tarde. Y que te sigan en tus redes. ¿Puedes decir todas tus redes? Bueno, estoy en absolutamente todas las redes, pero sobre todo lo que yo le doy más fuerza es a YouTube, porque es donde cuelgo los consejos más elaborados. El canal se llama James Van Der Lust, igual que yo. Y sobre todo agradecerte que me hayas invitado, Ángeles, porque me lo he pasado muy bien este ratito, compartiendo un poco algunas de las impresiones que hemos tenido. Y gracias por las ideas del Ay, se dibujo, vuelve ahí. que creo que lo voy a Se utilizar. fue. Se cortaba. Pues nada, seguimos en contacto y con vosotros viéndonos en todo momento que podamos. Mil gracias y a ver cuándo volvemos a compartir. Pero aquí estaré, con alegría, para poder seguir con esta tarea que es ser padres. Un abracito, un millón de gracias, James. Hasta otra. Adiós, Ángeles.